Radio UDEM presenta un programa para el desarrollo humano. Conciencia plena. Hola, bienvenidos nuevamente a su programa dedicado al desarrollo humano a través de Radio UDEM. Y les damos la bienvenida a ustedes que nos están escuchando en vivo y también a las personas que nos escuchan a través de internet en la página vidamuybuena.com y en la página drsanper.com. Y estamos el día de hoy con invitados muy especiales. Primeramente, les quiero presentar a mi compañera de micrófonos, que es la licenciada Celestia Villarreal. Bienvenida, Celestia. Muchísimas gracias, y yo les presento al doctor José Francisco Sánchez, médico terapeuta especializado en medicina, mente, cuerpo. Exactamente. Y tenemos dos invitados muy especiales el día de hoy que nos van a hablar de algo que a muchas personas les puede interesar y llamar la atención. Nos acompañan Laura Gamboa, que es profesora de la preparatoria de la Universidad de Monterrey, y Héctor de la Garza de la Torre, quien está publicando un libro que nos viene a compartir el día de hoy, y el libro se llama, y escúchenlo bien porque es así como curioso, interesante y muy impactante, que es La espiritualidad del hombre y su psicología. Bienvenidos, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias, muy buen día. Gracias por la invitación. Gracias. Y digo impactante porque muchas veces pareciera que están peleadas estas dos partes. Y quiero abrir con esta pregunta. ¿Por qué, Héctor, unir estas dos partes de la psicología y la espiritualidad? Tomando en cuenta que nosotros somos seres espirituales, en realidad hay que ver que antes de bajar a la tierra, de encarnar en este mundo tridimensional, somos espíritus, absolutamente todos, y venimos a experimentar una vida humana en este cuerpo biológico. Héctor, tenemos aquí tu libro, lo estamos hojeando, estamos revisándolo por primera vez, y de verdad es algo muy emocionante ver cómo entretejiste estos dos temas. Yo como psicóloga he visto la parte de psicología que está muy completa. Mencionas un poco de Maslow, un poco de Gestalt, un poco de Carl Rogers, de la historia de la psicología, y luego te adentras a la parte de la espiritualidad. Y una de las cosas que me encantó de este libro es que mencionas algo que son como las 3 dimensiones del ser humano. Dices que los seres humanos, nosotros, tenemos 3 dimensiones. ¿Cuáles serían esas dimensiones? Hablando de las 3 dimensiones, tenemos el cuerpo, la mente y el espíritu, lo cual son parte de nuestro ser y nosotros interactuamos constantemente con ellos. En el cuerpo sabemos perfectamente que proviene del desarrollo, de la forma en la que nos creamos. Hablo de creación con respecto a la fecundación, cómo se forja a través de la fecundación en el óvulo y el espermatozoide, la mitosis, se forma el corazón, la lengua, y empieza la médula espinal, el cerebro, se empieza a forjar el organismo biológico. Pero realmente, cuando nosotros estamos ya llevando a cabo esto, ya venimos como seres espíritus a encarnar este mundo biológico a través de ese desarrollo trascendente que tiene nuestra biología. Pero así como la biología tiene un desarrollo trascendente, nuestro ser espíritu también lo debe de tener, pero está correlacionado a la psiquis, que viene siendo la psiquis. El alma, el estudio del alma, que es la psicología realmente, tiene que ver con la manera en la que el hombre se forja y se desarrolla, tanto con aquello que trae de su genética familiar, como con aquello que va a aprender en su desarrollo personal, en su entorno social, que primeramente es la familia. Detrás de esa experiencia se va forjando el alma a través de sus pensamientos y sentimientos. Cuando el niño deja la etapa indiferenciada, aunque ya está asimilando desde el vientre la información en base a sensaciones y percepciones por los sentidos. Cuando el niño ya empieza a desarrollarse, ya empieza desde su concepción, mente y corazón a forjar su alma. Y esa alma, que ya viene desde la divinidad, porque somos seres divinos, viene a conformar lo que realmente somos nosotros como materia, aquí y ahora, y que empezamos a transmitir en base a esa programación mental que se desarrolló en el crecimiento del hombre. Como que estamos muy acostumbrados a dividir las cosas, ¿no? Como que tal vez nuestra mente humana, para poder entender y dar significado a las cosas, tal vez
es que desarrollamos los símbolos, las palabras. Eso proviene a través de la forma en la que la mente asimila la información, a través de símbolos, a través de imágenes y a través de conceptos. Y las palabras son las que le dan un sentido a esa información para que el cerebro la asimile y la pueda interpretar. Sin embargo, tenemos que tomar en cuenta que todo en general es parte de nosotros. La vida proviene de la esencia del espíritu, que viene siendo la otra dimensión del ser, que es lo que permite que se mantenga en constante búsqueda, en crecimiento, y lo impulsa constantemente a entender o a comprender lo que está sucediendo en la vida. Sin embargo, el hombre desarrolla la conciencia, y la conciencia es la que está dictando realmente la verdad, la que está gritando desde dentro a veces cuando el hombre anda un poco perdido en el camino de su vida, porque realmente conoce que hay un destino hacia dónde ir, y es importante también poner atención a eso, y de ahí es donde entra la importancia de esta psicología transpersonal de la que hablo en este libro. Cuando hablas de conciencia, me vienen a la mente dos tipos de conciencia, ¿no? La primera es pues la del diccionario, saber, ¿no? Así es. Saber que sabes, por decir, yo sé español, así. Pero me parece que tú estás hablando de una conciencia más profunda, ¿no? Así es. La conciencia del saber que sabes tiene que ver con ese diálogo interno conforme a la información programada por lo que aprendiste a través de tus experiencias, o la información transmitida o aprendida a través de estudios, y ya maduraste y puedes leer y estudiar y aprender, tomando en cuenta los procesos naturales que tiene el desarrollo humano. Pero en la conciencia interna del espíritu nos está hablando la conciencia de Dios. Realmente estaríamos hablando de la manera en la que hay un ser dictaminando por dónde se debe encaminar tu proceso de desarrollo espiritual, que permita que protejas todo tu ser, que tenga una protección en este mundo material, tanto en el aspecto del corazón, porque hay que cuidar el corazón, precisamente a través de las virtudes que se tienen que desarrollar, a través de los dones que se van otorgando, precisamente a esa conciencia divina. Porque en el camino del hombre, su mente en su mundo material se pierde en el materialismo, y es lo que no le permite que comprenda después realmente quién es en lo divino. Por eso la importancia de este libro es despertar primero la curiosidad a la comprensión de que existe realmente un mundo espiritual que nosotros vivimos y experimentamos, y que tiene la intención de que nosotros trascendamos a un mayor nivel de conciencia y comprensión a través de la información. Por eso la importancia de saber primero, no nada más creer, sino saber. Héctor, nos estás hablando de ahorita tu libro, La espiritualidad del hombre y su psicología, y me parece muy interesante que mencionaras la palabra experiencia. Podemos experimentar el espíritu. Así es. Y para los que nos escuchan, si nos escucharon desde el principio, mencionábamos 3 dimensiones. La dimensión del cuerpo es muy fácil saber cómo la estoy experimentando. Claro. Respiro, siento la respiración, saboreo la comida, siento la temperatura, estoy experimentando mi cuerpo. La psique también es fácil saber cómo la estamos viviendo, o relativamente fácil, porque son pensamientos y son emociones. Pero el espíritu, ¿cómo me doy cuenta yo que estoy teniendo una experiencia del espíritu y no de mi mente y no de mi corazón? Lo que pasa es que hay que tomar en cuenta que tenemos que estar integrados. El espíritu representa la fuerza de vida que nos mueve, prácticamente la energía vital que nos está impulsando, que nos permite que el cuerpo biológico esté vivo constantemente. El alma es la chispa divina que le permite transmitir y asimilar la información con respecto a una información en el interno que tiene una sabiduría, que es una sabiduría eterna, pero que a veces se pierde por el temor. Por eso el hombre primero va a conformar el ego en su proceso de desarrollo, en su infancia. Que el ego sería como la parte del pensamiento humano. La parte en la que tú crees que es tu personalidad, o más bien con la que realmente interactuamos y compartimos unos con otros. Sí, para los que nos escuchan, tal vez esta palabra algunos no la conozcan. El ego, pues es el yo, pero es el yo creado. Así es. Y se maneja el ser como esa parte espiritual que tenemos, ¿no? Así es. Y de esa manera precisamente el espíritu
es lo que nos está llevando a experimentar. El espíritu es la fuerza de vida, la energía que te está moviendo a que tú vivas y experimentes lo necesario para madurar en tu interior si estás conectado con esa conciencia. Por eso la importancia a través de la psicología transpersonal integradora, que permita la integración de que el hombre llegue a su propia fuente divina. Y en ese viaje se necesita una guía. Y esa guía es precisamente la que se debe de llevar a cabo en el proceso de las experiencias que ha tenido la persona, hasta dónde se ha afectado, hasta dónde le ha causado a veces un trastorno porque se ha visto lastimado, pero tiene la sabiduría interna. Y uno lo que hace es brindarle la guía adecuada a su interior hacia esa sabiduría, apoyado del conocimiento ancestral y de las enseñanzas divinas, a través de las escrituras, que permitan, de acuerdo al tipo de concepción que tenga la persona conforme a lo que sea, ya sea que tenga una doctrina a través de una religión, o que simplemente él sea un ateo y simplemente la naturaleza de vida sea su propio Dios, por darle un nombre que conceptualice la comprensión de la divinidad. Esto que nos hablas, Héctor, es algo maravilloso. Nos estás mencionando que todos tenemos ese camino y que todos, nos demos cuenta o no, ya lo estamos viviendo. Por eso la búsqueda. Por eso todo ser humano está en la búsqueda en el interior. Por eso en la soledad nos encontramos para el cristianismo con Cristo, con esa parte de la conciencia divina. Lo utilicé yo en mi libro en la contraportada, hablando del desarrollo crístico, tomando en cuenta que pues estamos en Occidente y la mayoría hablamos de Jesucristo, tomando en cuenta que es la luz de la conciencia divina, manifestado a través de la figura de Jesucristo en este caso. Para los que nos están escuchando, les comparto que estamos hablando con Héctor de la Garza sobre un libro que está publicando, que es producto de su tesis de maestría, y el libro se llama La espiritualidad del hombre y su psicología. Y también nos acompaña Laura Gamboa, quien colaboró con Héctor directamente en esta investigación y en esta revisión. Laura, ¿podrías compartirnos un poquito cómo fue tu experiencia al indagar en esta parte de la mente y el espíritu, la psicología y la espiritualidad? Bueno, primero que nada quiero mencionar que yo conozco a Héctor ya desde hace 7 años. Es mi profesor de taekwondo, ¿sí? Porque él tiene también una academia de artes marciales. Y pues bueno, él ya tiene muchos años de experiencia en estos temas, ¿no? Entonces él, a través de la enseñanza del taekwondo, nos promueve o nos inculca esa parte de la espiritualidad, y siempre está promoviendo ese desarrollo personal entre sus alumnos, ¿no? Entre todos nosotros. Y pues bueno, al estar haciendo su maestría y al estar trabajando en este tema, y a mí me encanta hacer investigación, pues yo le pedí que me permitiera ayudarlo. Y pues bueno, para mí fue realmente, como platicaba con él, era estar leyendo y sacar mucha información que no podía yo dejar de leer, ¿no? Entonces, claro que tenía muchas preguntas, entonces lo buscaba constantemente. Encontré esto, a ver, explícame esto, no lo comprendo, cómo lo podemos armar, cómo podemos decir esto. Fue una experiencia realmente muy, muy gratificante, el aprender. Se está aprendiendo constantemente con él, no nada más cuando se habla de este tipo de temas, sino durante las clases también. Se aprende muchísimo con él. Entonces, para mí fue un crecimiento también, no nada más en estos temas, sino un crecimiento personal. ¿Tú practicas alguna religión? Soy católica. Ya. ¿Y cómo fue para ti como encontrarte con todos estos conceptos, con toda esta experiencia? Porque a lo mejor una cosa es lo que nos van enseñando de niños, ¿no? Y otra cosa es cuando ya de adultos empezamos a buscar significados, y en este caso, pues, tú y Héctor ahora sí como que se metieron a desmenuzar las palabras, me imagino, los conceptos, porque también hay que tomar en cuenta que esta parte de la espiritualidad, ponerla en letra puede ser difícil, ¿no? ¿Cómo fue para ti esta experiencia o este proceso también de desarrollo espiritual para ti? Haciendo esta investigación, yo le decía, es que
lo pones muy sencillo, o sea, es que esto es realmente tan sencillo y es lo más básico, pero justamente ayer le preguntaba, ¿por qué se nos hace tan difícil? ¿Por qué si está basado en el amor, como él dice, esa enseñanza, por qué al ser humano le cuesta tanto comprender esa manera de vivir la vida, ¿no? O ese desarrollo? ¿Por qué nos cuesta tanto hacer las cosas bien o tener una vida sana y feliz, ¿no? Entonces, bueno. ¿Por qué? Héctor, si nos puedes explicar, tú que eres el autor de este libro, estamos hablando del libro La espiritualidad del hombre y su psicología, ¿cuál sería la respuesta a esta pregunta de por qué se nos hace tan difícil algo tan básico? Precisamente, una de las situaciones que suceden en el hombre es que, como dice por ahí, nadie nacemos sabiendo ser padres, ¿no? Y si no hay una información que permita ser develada de manera sencilla para que nosotros conceptualicemos la verdad que tenga que ver con el camino de una conciencia hacia el interior, solamente nos vamos a llenar de información que está siendo transmitida por otro grupo de personas. Todas las religiones cumplen con su función, aunque sabemos que hay religiones que son inmaduras y otras que sí son maduras. Las inmaduras están llenas de dogmas que no trascienden, solamente consignan de cierta manera cómo debes de pensar y de ser o de actuar. Por eso los fundamentalistas dicen o creen que todo es pecado, o que todo es el diablo, o que todo es malo. Tenemos que comprender que como seres espirituales la gama de posibilidades en la experiencia de vida es muy amplia y que todos tienen la oportunidad de tener un arrepentimiento de los errores y tener una conversión interior que le permita una transformación. También es parte de la trascendencia del ser experimentar. Podríamos decir que el planeta Tierra venimos todos a esta escuela, porque es una escuela experimental, donde experimentamos, vivimos y nos desarrollamos. Pero la importancia es siempre terminar dándonos cuenta que si estamos desequilibrados, tenemos que llegar al equilibrio. Como humanos. Como seres humanos, como seres pensantes, como seres que tenemos sentimientos. Podemos darnos cuenta si estamos lastimándonos a nosotros mismos o a los demás con conceptos de error. Y esos conceptos de error, cuando los defendemos porque es lo único que nos sostiene, creemos que es la única verdad, nuestra filosofía de vida. Por consiguiente, va a chocar con las filosofías de vida o formas de pensamiento que tenga otro grupo social en otra zona. De ahí proviene la importancia de la psicología social, que también la explico de alguna manera en mi libro, y que va procesando un desarrollo de crecimiento en la conciencia mayor del ser. La intencionalidad es que nosotros comprendamos que cada persona es un laboratorio lleno de información tratando de procesar tanto los impulsos primarios, que son los instintos naturales, como de qué manera dirigir la moral de acuerdo a los conceptos que fueron entregados por nuestros padres o el grupo social en donde nos desarrollamos. Y esa es la pugna de la que hablaba Freud precisamente en el padre del psicoanálisis, ¿no? Y eso es, a mí me decían que entonces Freud no tenía razón. Les digo, sí, tienes razón, todos tienen razón, porque todos están canalizados hacia un mismo fin. El fin es el bien, sanar. Y la palabra terapia significa sanar, precisamente, ayudar al hombre a encontrarse consigo mismo para sanar su interior. Y precisamente cuando sana el alma, sana el cuerpo, porque sana la mente también. La mente se va sanando porque acepta la información, y de ahí viene la importancia de la creencia que te lleva a la fe. Cuando la creencia ya no tiene más que dar, obligatoriamente tiene que aparecer la fe. Por eso la fe permite que la creencia trascienda. Héctor, ¿cuál sería la diferencia entre fe y creencia entonces? Precisamente, la creencia radica primero en saber que existe una información sobre una guía, sobre un bien mayor, sobre un poder mayor que mueve el universo para nuestro propio bien. Primero hay que retirar los miedos del ser, que no le permiten aceptar por la manera en la que en un momento dado se desarrolló en su vida. Puede haber sido lastimado y no le va a permitir aceptar la información de algo mayor. Cuando la persona tiene la información y le hace un sentido en su interior, o
sea, le genera el insight que le permite asimilar que realmente hay algo, pero después de su experiencia, porque necesita experimentarlo. Eso es lo que permite que el hombre trascienda de donde está atorado. La creencia cumple su función, el dogma cumple su función, pero tiene que trascender porque se forma un paradigma que viene siendo una manera de pensar conforme a los demás. Y eso hay que trascenderlo, no lo podemos dejar atorado ahí. Un niño pequeño tiene que aprender, en base a la consigna de sus padres, a no cruzar la calle, porque por amor le vas a coartar esa intencionalidad del niño de correr sin voltear a ningún lado. Pero cuando el niño tiene 15 años, ya no es un niño, es un joven, ya sería grotesco que no cruzara la calle. Hay que disolver ese paradigma que se le creó a través de esa consigna y procesarlo, mandarlo a un nivel de conciencia mayor, que esa es la intencionalidad a través de la espiritualidad del hombre y su psicología que transmito en este libro, para llegar a la psicología transpersonal integradora que permita que el hombre comprenda que sus creencias tienen que ser trascendentes, y para eso se requiere la fe, porque la fe te lleva a la experiencia, te permite que tengas experiencias espirituales. Esta información que nos presentas, Héctor, de verdad que nos están dando mucha luz respecto a la espiritualidad y a la psicología del ser humano. Y me gustaría hacerte una pregunta que ojalá pudieras responder a las personas que nos escuchan. Hablas de una experiencia espiritual. Si alguien que nos escucha considera que nunca ha tenido una experiencia espiritual, ¿cómo se la podrías explicar? ¿Cómo se la podrías describir? Yo creo que todos la hemos tenido, incluso las manifestaciones a través de los sueños a veces son experiencias espirituales. Lo que pasa es que no lo identificamos como tal, nada más hay que saber diferenciar en un momento dado si el sueño fue tan vivido a un grado donde realmente es una manifestación de lo arquetípico, de la manera en la que se maneja en símbolos, se manifiesta a través de símbolos para que nosotros lo podamos interpretar, pero no quiere decir que no sea una experiencia espiritual. El espíritu te está llamando a través de desconectar tu yo consciente, porque es el que no permite que tú te encuentres con la experiencia espiritual, por el temor, por no saber, por no conocer. De ahí la importancia de este libro. Te da el conocimiento para saber y conocer y comprender, incluso para psicólogos, la guía a través de donde trabajo la manera de trabajar desde la psicoterapia espiritual, como una forma de ayudar al hombre a su desarrollo en esa conciencia. Muy bien. ¿Hay algún otro ejemplo de estas experiencias espirituales que comentas todos estamos teniendo? De antemano hay experiencias que les llaman experiencias cumbres, que son aquellas experiencias que tocaron de alguna manera nuestro corazón y nos hicieron percibir que hay algo más allá de nuestra área corpórea, de nuestro cuerpo. Algo que percibimos a través de los sentidos y que decimos hay algo más allá, lo sé, lo experimenté, nadie me lo puede negar, es mío, yo lo sé. Y ese tipo de experiencias todo ser humano las tenemos. La manera en la que la vamos a conceptualizar va a depender de qué conocemos al respecto. Por eso la importancia de saber. Esa es la intención de este libro, que se comprenda y se conozca, incluso validado y respaldado por otros psiquiatras o personas que han tenido conocimientos de esta información, con el que yo respaldo lo que también estoy diciendo precisamente, para poder validar la investigación científica de esto. Acabas de decir algo que a mí me puso la piel chinita. Todos tenemos estas experiencias espirituales, pero en base a lo que conocemos, le ponemos nombre o lo interpretamos. ¿Lo entendí bien? Así es. Incluso las experiencias cumbres son a veces transformadoras y son solamente apenas haber tocado tantito lo que es tu propio corazón a través del espíritu, llegando a la conciencia divina. En este libro nos enseñas, nos dices cómo tocar esos momentos. Digamos que el libro está hecho de una manera, hice lo posible porque fuera de una manera pedagógica, que tú lo vayas leyendo y te vaya haciendo clic en tu interior, que permita que vayas asimilando y relacionando en tu interior la concepción de esas cosas que has experimentado. Laura, tú eres profesora, entonces trabajas, me imagino que con chavos toda la semana. Si le pudieras explicar en palabras muy sencillas, sabiendo que esto, pues a fin de cuentas cada quien lo tiene que vivir, ¿no? ¿Cómo le explicarías a tus chavos lo que es una experiencia espiritual? Híjole, es una pregunta un poco
complicada. Pero yo lo que he estado platicando con Héctor y a mi perspectiva, ¿no? En mi opinión personal, para mí espiritualidad lo integra todo, ¿no? Es ese contacto que tú tienes con otras personas, con la naturaleza, el ser congruente con lo que dices, con lo que haces, el tener sentido común, ¿no? Hacer el bien. Si sientes que tienes que hacer algo bueno, simplemente hazlo. No preguntes, nada más haz lo que tú sientes, ¿no? Entonces, es complicado explicarlo. Incluso para mí sigo teniendo preguntas. Yo se lo sigo preguntando a Héctor constantemente, y tanto que lo repite y es complicado entender todo esto. Sí, pero yo creo que nos das una pista, y me viene a la mente algo que comentaba San Ignacio de Loyola en el 1500, no recuerdo cuándo, ¿verdad? Pero hace muchos siglos. Él decía que Dios hablaba a través de los sentimientos. Tal vez suena como muy curioso, pero en los sentimientos suele haber muchas respuestas y muchas como inquietudes muy profundas de nosotros. Precisamente por eso la importancia primero de sanar el corazón. Es de ahí donde la psicoterapia cumple su función. Primero sanar para ordenar. Primero hay que ordenar la mente y el corazón para que el alma pueda manifestar realmente lo que tiene en sabiduría y en esencia en su interior. Cuando sanamos eso, reconectamos la mente y el corazón de una persona a través de los trabajos de perdón y demás, todo lo que se tiene que llevar a cabo en psicoterapia, que va a tener que ver con, primero, tenemos que escuchar todo lo que cada persona pueda expresar, que provenga y que devenga de su interior, para poder ayudarle en, primero, crear ese mapa de su mente, de sus experiencias, para poder brindarle la guía y el apoyo con la sabiduría que respalde la manera en la que él se reencuentre con Dios en su corazón. Que las religiones intentan cumplir con esa función, y que de alguna manera, no digo que algunas no lo hagan, claro que sí, pero a veces se requiere un apoyo psicoterapéutico más profundo y especializado, que incluso algunos sacerdotes lo han dicho, se requiere ser psicólogo para poder ayudar a ciertas personas en ciertas situaciones personales, claro. Sí, ahí donde hablas de las religiones, pues habrá gente que esté consciente de la labor tan útil que Claro. hacen, y otras que a lo mejor pues no les ha ayudado, porque podemos decir que a lo mejor hay prácticas religiosas que favorecen ese encuentro espiritual, y prácticas religiosas que a lo mejor hasta nos dificultan, ¿no? A lo mejor hay gente que está alejada porque tuvo una mala práctica. Exacto. Y eso no quiere decir que sea mala la religión o buena, sino más bien cómo vamos viviendo esa Hay que tomar experiencia cuál es la espiritual. necesidad de cada ser en base a esa experiencia. De verdad, qué importante tema el día de hoy. Qué bueno que nos pudieron acompañar Héctor de la Garza de la Torre, escritor del libro La espiritualidad del hombre y su psicología, y también nos acompañó Laura Gamboa, profesora de la Universidad de Monterrey, que colaboró en este libro, ¿no? Algo con lo que quieran concluir. Yo creo que simplemente asimilar que Dios existe, es real, y que la importancia es encontrarnos con Él en el interno de nuestro corazón, meditar un poco en el conocimiento divino, leer algo de la escritura, o simplemente quedarte un poco callado para hacer ese ruido del que hablabas en la mente un poco a un lado, y conectar un poco hasta incluso con tu propia respiración, que te permita darte cuenta que dentro de ti existe la sabiduría de Dios esperándote. Gracias por la invitación, y busquen el libro. Para encontrar este libro pueden pedir informes en la página de Facebook, que es Héctor de la Garza de la Torre. Lo repito, Héctor de la Garza de la Torre, dentro de Facebook. Ahí lo encuentran para pedir informes sobre este libro, La espiritualidad del hombre y su psicología. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ti que nos escuchaste el día de hoy, y coincidimos pronto. Que tengan una hermosa tarde y muy buena vida. Bye bye. Bye. Dios los bendiga. Radio UDEM presentó un programa para el desarrollo humano. Conciencia plena.